Soy el Padre Santiago, de nuevo con ustedes. Estamos en María Visión, en ese programa que quiero que sea muy interesante, que se llama Sabiduría, Ciencia y Fe. El tema que vamos a tratar hoy es de capital importancia. Es el conocimiento que nos da una palabra que es precisamente persona. Es el tema que vamos a tratar hoy. ¿En qué consiste ser persona? ¿Cómo ha aparecido el término mediante el cual expresamos ese misterio que es la realidad personal de todos y cada uno de nosotros? Y trataremos de ver cómo nace, cuál ha sido su evolución, y veremos cómo tristemente, al finales del siglo pasado, lo que había costado siglos de trabajo, de esfuerzos personales de la Iglesia Católica, de los pensadores cristianos, han sido bombardeados, han sido desestructurados, han sido pisoteados por ciertas filosofías modernas que prácticamente quieren acabar con el concepto de persona. Cosa que me parece importantísima porque aparecen ciertas ideologías que precisamente desestructuran lo que había costado tanto estructurar el concepto de persona. La palabra persona, como sabemos, es, y eso es muy importante, algo que se lo debemos por completo o casi por completo al cristianismo. Fue el cristianismo el que, al tener que explicar las tres personas de la única naturaleza de la Santísima Trinidad y la única persona en las dos naturalezas, divina y humana, de Jesucristo, se rompieron la cabeza para tratar de ver en qué consistía ese misterio, que es un verdadero misterio, que vamos a intentar desvelar un poquito hoy, que llamamos persona. Tengo que decir que además el concepto de persona ahora es universal, pero ha sido exclusivamente fabricado, engendrado, dado a luz por la filosofía y la teología cristiana. Ni los griegos, ni los romanos, ni los orientales, ni los hindúes, ni Confucio, ni Buda, ni los musulmanes tienen el concepto de persona, mejor dicho, han tenido el concepto de persona. Es un concepto que aparece con el cristianismo, se desarrolla con el cristianismo, madura con el cristianismo y ahora algunos intentan hacerlo desaparecer con filosofías equivocadas que trataremos de analizar en el día de hoy o en los días que continúen si es que no llego. Entonces, quiero recordar algo que es muy importante. Hay elementos en la persona que la hacen difícil de precisar. Por eso, a lo largo de la historia, han aparecido muchas definiciones de persona. En primer lugar, creo que vale la pena decir que persona, aunque no conocemos exactamente o se discute un poco el origen, viene de personare, que significa resonar, sonar con fuerza. Era el efecto que producían las máscaras de los actores en el teatro griego. Con esas máscaras, la prosopa que llamaban ellos, era la máscara que representaba en la realidad o a Electra o a Edipo o al personaje que la obra que se representaba precisamente representaba. Por eso, realmente, la Iglesia, vamos a ver, que tuvo dificultades en utilizar esta palabra porque en el Grecia, desde el principio, sí significaba el actor, pero un actor que representaba a alguien que era el que tenía una cierta dignidad, era el que era importante, era sobresaliente, tenía dignidad. Por eso hoy, en el fondo, siempre que hablamos de persona, estamos señalando a alguien que tiene una dignidad. Veremos en otro momento cuál es la dignidad de la persona, por qué tiene dignidad de la persona, cómo se adquiere o se pierde esa dignidad. Pero de momento vamos a tratar de elaborar el concepto, porque me parece muy importante que tengamos ideas claras en este tema, para que luego podamos un poco elucubrar sobre ellas qué es lo que decimos y pensamos o hablamos cuando decimos y soltamos con nuestra boca el tema de persona, ¿no? El estoicismo usó la palabra para destacar el papel del hombre en el gran teatro de la humanidad. El influjo del cristianismo va a ser decisivo por completo. Boecio, estamos en el siglo IV-V, senador romano, que va a ser asesinado, al hablar y a explicar a las dos personas de Jesucristo, va a definir una frase, una palabra, una definición que se ha hecho clásica. ¿Qué significa persona? Sustancia individual de naturaleza racional. Los cuatro términos que he empleado son aristotélicos: sustancia, individual, naturaleza y racional. Y curiosamente, Aristóteles fue incapaz de llegar a un concepto como el nuestro. Para Aristóteles, lo importante es la sustancia, y cómo la sustancia, con sus principios individuantes, etcétera, y sus accidentes, se maneja por la realidad. Pero no fue capaz. Para él, la persona era lo que estaba delante, sí, un poquito una realidad efectiva, lo que era lo contrario de la apariencia, para un Aristóteles. Los romanos
es verdad que dan un paso adelante. Los romanos hablan ya de una persona jurídica y llaman persona jurídica al ser con capacidad jurídica, es decir, el ser que tiene capacidad para realizar y para contratar con actos obligaciones, el ser capaz de ejercer actos que llamamos jurídicos, capacidad jurídica, tener derechos y tener obligaciones. Pero no pasaron de ahí, no llegaron al concepto metafísico y profundo de persona. Los cristianos en la Edad Media recogen la filosofía de Boecio y empiezan a darse cuenta pues que efectivamente la persona es algo como muy importante, ¿no? Es una naturaleza completa, empiezan a hablar de hipóstasis porque se dan cuenta de que uno es distinto de otro y además esto lo tuvieron que de estudiar y sacar adelante cuando querían explicar cómo Jesucristo tenía dos naturalezas, ¿no? Los padres griegos destacan que son una sustancia completa, perfecta, acabada. Son las características que dan a la persona. Destaca su perfección en el orden de la esencia. Y señalarán igualmente, y luego esto lo recogerá Santo Tomás, tres ideas fundamentales que para Santo Tomás son la característica, y para nosotros también, de lo que es una persona. Una persona en el terreno filosófico-metafísico, en el terreno de lo que es, tiene tres cosas muy importantes que nos distinguen de todo lo demás. En primer lugar, la subsistencia, el subsistere. La persona no es un accidente, no es una cosa accidental, no es una realidad accidental, no está en la línea de lo accidental, está en la línea del individuo, en la línea del que es distinto de los demás. Eso lo llamó Santo Tomás subsistere, subsistencia, existir en sí mismo, aunque venga por Dios y lo que tú quieras, subsistir en sí mismo. Eso es muy importante. Por eso dice en De Potentia Santo Tomás, la persona significa un ser subsistente distinto en la naturaleza intelectual. Persona et subsistens distinctum in natura intellectualis. Y además Santo Tomás añade otra característica de la persona, la incomunicabilidad. Pero cuidado, todos sabemos que la persona es el ser más comunicable que hay. Los animales se comunican por gritos, por signos, por ruidos, pero propiamente no tienen nada que decir porque no tienen conceptos. No tienen palabras porque la palabra expresa es un término que expresa el concepto y realmente no tienen conceptos los animales. Tienen instinto, que es una cosa bastante diferente. En cambio nosotros no. Nosotros podemos comunicar nuestras sensaciones, nuestras opiniones con la gente que tenemos alrededor. En ese terreno la persona es lo más comunicable que hay, pero Santo Tomás aquí no habla de eso. Habla de la incomunicabilidad óntica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy la máxima individualidad, tanta individualidad que no me puedo hacer otra cosa. Yo no puedo dejar mi yo y traspasarle mi yo a mi vecino. No podemos cambiar la persona. La persona es insustituible, es la que es como ha nacido y es como va a morir. Pero esa persona no se puede cambiar. Querer ser otro, dice un conocido escritor, es querer dejar de ser. Yo soy el que soy y no puedo ser mi hermano, ni mi tío, ni mi padre, ni el vecino de enfrente. Yo soy el que soy. Eso Santo Tomás lo llama la incomunicabilidad metafísica u óntica. Y la tercera característica que con Santo Tomás vamos a poner en la persona es la racionalidad, intelectualidad. Sí, entre todos los seres, hay muchos seres distintos en el mundo, hay miles de individuos, este crucifijo es individual, esa silla es individual, pero el individuo razonable, espiritual, inteligente es solamente, junto con el ángel, que aquí no es el caso, el hombre. Por tanto, en el mundo creado miles y miles y millones de seres, solamente hay tres clases de personas. Las tres personas divinas, puramente espirituales, la persona exclusivamente espiritual, espíritu, que son los ángeles, que conocemos por revelación, y la persona humana, que es el distinto subsistente en una naturaleza intelectual. Con esto hemos llegado a la plenitud de lo que podríamos llamar persona. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo he añadido en un trabajo que he realizado, me gusta decir que Santo Tomás suele decir que persona es lo más importante que existe en la naturaleza, lo más noble que existe en la naturaleza. Es un integrum quidam, dice Santo Tomás, completísimo en el género de la sustancia, y también habla de la dignidad que afecta por completo. ¿De dónde viene la dignidad? Bueno, por el terreno sobrenatural lo veremos, pues porque es hijo de Dios y estamos divinizados por la gracia divina, y en el terreno de la naturaleza porque el único ser que en la naturaleza piensa, ama
y es libre es la persona. Por tanto, estamos por encima de todos los demás seres y no podemos llamar persona al perro, ni persona al toro, ni persona al gato. A veces lo decimos, pues mi perro tiene mucha personalidad. Es una forma analógica de hablar por el cual una perfección de la persona, exclusiva de la persona, se la aplicamos a alguien que es análogo a nosotros hasta cierto punto porque es animal o porque es vegetal o por lo que sea. Por tanto, la gran dignidad de la persona, que la veremos en otro momento, la expresa Santo Tomás precisamente porque es racional, existente, subsistente en una naturaleza. Y eso se da solamente en ti y en mí, animales, perdonadme la expresión, de la especie humana. Los escolásticos posteriores discutirán el problema de cuál es el constitutivo formal de la persona, pero eso no viene ahora a cuento en nuestro estudio. Pero vamos a hablar de cómo esta maravilla que ha costado siglos, desde los griegos, los romanos, los estoicos, los primeros cristianos, llegar hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, y a partir de aquí se empieza a oscurecer y en estos momentos yo podría decir hasta intentar aniquilar el concepto de persona, que es una de las cosas más nobles que hemos podido forjar a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y por qué se oscurece la persona? Vamos a ver un poquito los puntos que han llevado al oscurecimiento de la persona. La filosofía moderna, me refiero de Descartes en nuestros días, podríamos empezar con Guillermo de Ockham en el nominalismo, pero vamos a dejarlo en Descartes. ¿Por qué en Descartes? Porque Descartes ya tiene un concepto de persona distinto del tradicional, distinto del aristotélico cotomista, como digo yo. ¿Por qué? Pues porque dice textualmente así, en el discurso del método. Ya sabemos que Aristóteles quiere dar una seguridad a la filosofía y convertirla en algo puramente matemático, more matemático, o sea, tener la seguridad que tenían las matemáticas en su tiempo, la aritmética en su tiempo, no la tenía la filosofía, había muchas formas, muchos modos de pensar filosóficamente, como lo sigue habiendo, y eso le preocupaba enormemente a Descartes. Entonces intentó forjar una filosofía que no fuera discutible, que no se pudiera discutir, poner como 2 y 2 son 4. Se equivocó por completo. Él pensó que lo había conseguido, por supuesto, pero realmente nos damos cuenta de que no lo había conseguido. Y ahí, en el discurso del método, dice Descartes una cosa muy simpática. Dice, por ahí conocí, está haciendo una serie de lucubraciones, que está pensando, el cogito ergo sum, todo este tipo, dice, por ahí conocí que yo era una sustancia, correcto, cuya esencia o naturaleza, correcto, todo no consiste más que en pensar, equivocado. Aquí ya tenemos que para Descartes la persona es solamente el elemento pensante del hombre. Ha prescindido de la naturaleza humana, de la naturaleza humana en cuanto soma, ha prescindido del cuerpo, ha prescindido de la materia. A partir de ahora, en la filosofía se van a aparecer 2 desarrollos de la filosofía de Descartes. Uno, que es llegar al idealismo, racionalismo, Ilustración francesa, llegar al idealismo. Y otro, el empirismo, el que llegará al materialismo de los positivistas y de los marxistas o comunistas del siglo XIX. ¿Y por qué pasa esto? Porque al quedarse sin darse cuenta él, cosa que no fue consciente del problema que estaba creando. Simplemente pensaba que en el hombre el cuerpo y el espíritu estaban unidos, eran las 2 sustancias finitas creadas por Dios. Para Descartes no hay más que una sustancia infinita que es Dios y 2 sustancias finitas que son la materia, cuya esencia es la extensión, y el espíritu, cuya esencia es el pensamiento. Unidas, ¿cómo? Accidentalmente. Él intentó buscar domo y pensó que podía ser en la glándula pineal, porque claro, no podía dejar de notar y de observar el fenómeno misteriosísimo de la unidad. Tengo un dolor de cabeza, se me dificulta hacer oración. Y si estoy haciendo oración, se me dificulta estar, no sé, cosiendo, por ejemplo, aunque se puede coser y hacer oración, por supuesto. Pero me entienden muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, esto va a crear un problema tremendo, porque a partir de ahí ya todos los autores se van, si no todos, muchos, se van a animar a dar definiciones de personas que se van alejando cada vez más de la definición tradicional y no digamos de la definición, porque hay una definición también que no sé por qué Santo Tomás no la utilizó. Santo Tomás podría haber utilizado una definición que es la de Ricardo de San Víctor, que en el siglo XI, al tratar el tema de la Trinidad, dice que la persona es existencia incomunicable de naturaleza intelectual. Es una definición muy buena. Y
al darse cuenta que había que modificarla de Boecio para poder aplicarla a la Santísima Trinidad, ¿cómo define la persona en la Santísima Trinidad? Existencia incomunicable de naturaleza divina. Esto está tomado del De Trinitate, libro IV de Ricardo de San Víctor, estamos en el siglo XI. Bueno, pues esto, que era una maravilla y que era realmente muy completo y que además servía para explicar muchísimas más cosas, para poner en la base de la persona un montón de cosas que luego la filosofía moderna ha aportado, que me parece muy bien, veremos algunas de ellas, se da un fenómeno que yo llamo el oscurecimiento de la noción tradicional de la persona. Se empieza a oscurecer ya con Descartes cuando dice que para él la persona es ser pensante. La realidad que piensa, eso es la persona, es lo único que le importa a Descartes. Y Hume, que va a llegar en el siglo XVIII, un poquito después, es un empirista inglés, va a ser el que va a determinar un poco la forma, cambiar la forma de pensar de, como sabemos, de Kant, de Immanuel Kant, pero va a decir una burrada impresionante, con perdón de los ingleses y de Hume. Hume va a decir que la persona no es. Bueno, pero ¿qué soy yo? Un haz de sensaciones. Es verdad, claro que tengo sensaciones, evidentemente que las tengo. Sensación de calor, o sensación de frío, sensación de dolor, sensación, lo que tú quieras. Haz de sensaciones. Pero decir que no hay sujeto de las sensaciones y que pensar en un sujeto, en un ese, un ser de las sensaciones, es una frivolidad inmensa, es un fraude, como luego lo dirá al aplicarlo a la moral. El deber no tiene nada que ver, en el deber ser no tiene nada que ver con el ser no tiene nada que ver con el deber ser. Es decir, que un señor que va corriendo no es sujeto que corre, es un corredor. El corredor no tiene sujeto, no es un yo, no es Pepito el que va corriendo. Claro, decir esto es una barbaridad que evidentemente llevó a Kant a que tuviera que enrolarse de una manera para ver cómo podía defender las cosas tradicionales. Pero como no estamos aquí en una clase de filosofía, en Kant, ya habíamos comentado muchas veces hablando de este tema, que para Kant la persona, como para él la moral es la religión, no hay una distinción clara, para él la moralidad consiste en la religiosidad y la religiosidad consiste en la moralidad. Por cierto, que leyendo a Kant me he tropezado con algo muy importante, que no se dice cuando se habla de Kant, y es que Kant es un racionalista, pero es un racionalista que no expulsa, hablando de los evangelios, en una carta a un amigo, Kant le dice que es una maravilla el tener los evangelios y el poder leerlos, y ahora que estamos, perdonadme que digamos, estamos en el mes de la Biblia, como suele ser septiembre, es mes de la Biblia porque al final, el 30, es la fiesta de San Jerónimo, y la Iglesia ha querido que realmente los cristianos sepamos valorar lo que es la Sagrada Escritura. Pues bien, no solamente no pone la razón a la revelación Kant, sino que dice que después de que la razón llega a un nivel en el que ya no da más de sí, se abre al Evangelio, y en el Evangelio encontramos una serie de verdades que completan precisamente las verdades racionales. Fue una sorpresa tremenda porque nunca había pensado que Kant pudiera pensar de esta manera. Por supuesto que los que hablan por ahí de Kant, de que no existe Dios y todo este tipo de cosas, no tienen ni idea, ni lo han leído en su vida, ni saben lo que es una categoría a priori, ni nada de esas cosas. Pero en fin, no estamos en eso. Entonces, lo importante en esto es que la persona en Kant es ya un para sí, en el sentido también egoísta de la persona. Para él, la persona, como la religión, pues sí tiene una relación con Dios, pero no depende de él. La creación, claro que estamos creados, pero somos nosotros los que manejamos las leyes de la creación. O sea, y va a caer en un subjetivismo, como ya hemos visto. La persona es un ser para sí, en relación consigo mismo, y curiosamente ya no admite ninguna referencia a la que la persona tenga que atender. En Hegel es peor, porque en Hegel ya no existe más que el espíritu en movimiento, la dialéctica del espíritu, que es la persona. La persona queda anulada en el devenir dialéctico de la historia. Eso es una enorme barbaridad. Y por supuesto, la religión queda encuadrada dentro de la filosofía, y por supuesto, lo importante es el Estado. Por eso Hegel dará origen a las dictaduras de izquierda y de derecha, marxista y nazista, de Alemania del siglo siguiente y no tan siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es la persona para Marx? Materia. ¿Por qué tipo de materia? Materia capitalismo. Es decir, para Marx la persona es lo que la sociedad le hace ser. La sociedad te ha hecho, ¿cómo diríamos? Pues esto, materialista, o te ha hecho capitalista, o te ha hecho aburguesado, burgués, o te ha hecho... Eso es la sociedad.
es lo que te hace ser, lo que tú eres en la sociedad. Bueno, pero ¿qué es el ser que yo soy? Capitalista, burgués, proletario. Y de ahí no pasa. Entonces, claro, se llega modernamente a un actualismo, que veremos, donde nos encontramos con una serie de problemas tremendos que hay que combatir de alguna manera. Por ejemplo, ya en el siglo XVIII, en el campo del empirismo inglés, se ha caído en un racionalismo tan fuerte, a pesar de Hume, el anterior a Hume, que es Berkeley, en el orden de los empiristas ingleses. Berkeley es un pastor protestante, y este tiene una frase que se ha hecho famosa, pero que no deja de ser una enorme tontería. La frase que se ha hecho famosa y que aparece en todos los libros de filosofía es que para Berkeley la persona, el ser, es percipi, ese es percipi. O sea, todo el ser, toda la estructura, todo el constitutivo de una persona es que es pensada. A propósito de esto hay una anécdota que creo que la he comentado alguna vez, una anécdota muy divertida, de un pleito entre Einstein, físico, con Borg. Estaban viendo una tarde, un anochecer, estaban viendo la luna. Y entonces uno era mucho más racionalista y subjetivista que el otro. Y Einstein le dice a Borg, vamos a ver, ¿a poco crees que esa luna que tú y yo estamos viendo desaparece si la dejamos de ver? Claro, si la luna yo no la veo, la luna no existe. Bueno, a este grado de irracionalidad, de subjetivismo o de soberbia se llega cuando se niega la realidad de las cosas. Y esto es lo que ha pasado desde Descartes hasta nuestros días. Entonces, yo he hablado de esto, claro, afortunadamente en el siglo XX, ha habido ya en el siglo XIX aparece Kierkegaard, que se ríe bastante de Hegel y se ríe de todos los idealistas que no tienen nada que ver con la realidad, y Kierkegaard empieza a hablar de la vida, y esto dará origen en el siglo XX a unas corrientes para las cuales el vitalismo, pues la persona es la vida. Para el existencialismo, la persona es el existente. Para el esencialismo, que seríamos en cierto modo nosotros los cristianos, los católicos, pues la esencia sería la realidad, la naturaleza, ¿no? O para otros sería la vida, o sería el idioma, o hasta llegar a la negación, que es el problema que tenemos ahora. La negación radical de la persona. Un problema realmente duro, un problema muy penoso, del cual vale la pena un poquito hablar. ¿Por qué? Porque si nos quitamos o desestructuramos o deshacemos la persona, nos vamos a encontrar con que no sabemos qué somos, ni cómo somos, ni para qué hemos venido a este mundo. Y entonces empiezan las tragedias que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en la filosofía nuestra, la tradicional, la de Aristóteles, la de Santo Tomás, corregida por Santo Tomás y luego por todos los católicos que han venido después, los personalistas del siglo XX, el personalismo, en parte el vitalismo, el historicismo en parte, por supuesto la axiología en parte, todo esto hablan de la importancia que tiene la persona para las relaciones. Por ejemplo, el problema está un pasaje muy profundo de Zubiri, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor filósofo del siglo pasado. Es el filósofo de las realitas, de la realidad. Y hablando del yo con el yo, del yo con el tú, de papá con mamá, o del hermano con la hermana, o del amigo con el amigo, se dice así: el problema está en que el otro está, aun pudiendo aparecer con toda su individualidad reconocida, es decir, yo veo a Pepito, que es Pepito, con su individualidad, Pepito, no es Chuchito. Yo soy Chuchito, él es Pepito, él es Chuchito. Reconozco que es Pepito, o reconozco que es Chuchito, toda su individualidad. Pero, si mi referencia a él no es a otro que es como yo, sino a otro que es otro que yo, empieza el drama. Tú eres tú y yo soy yo. Pero si yo, en tu trato a ti, como a mí, no te trato a ti como a mí, estamos al borde del drama, estamos al borde del precipicio. Por eso, el ser personal tiene, y esto lo decía también Santo Tomás, para Santo Tomás, el ser pertenece a la misma naturaleza de la persona, de la constitución de la persona. Para los modernos, como se han cargado el ser es incomprensible, como ya hemos visto, en la culminación del marxismo, con Althusser, que decía que el hombre ya no existe, el hombre es un mito de la ideología burguesa, es una creación
de la burguesía capitalista. Eso es una tontería. Y Lacan, peor todavía, es el que dice: si pienso no soy, si estoy no pienso. Nos hemos cargado el ser personal, cuando el ser personal es la máxima perfección, que supone una dignidad idéntica e inmensa, una universalidad de lo que es la persona, una igualdad de las personas ante Dios y ante la ley, y esa máxima individualidad es al mismo tiempo la máxima singularidad, que tiene una incomunicabilidad metafísica. Mi ser no te lo puedo transmitir a ti, tú me lo puedes transmitir a ti, pero sí podemos dialogar. Esa es la persona como la entendemos nosotros, y esa es la maravilla de la que estamos hablando. Como vemos, el problema del ser personal es un problema que ha agotado, diría yo, el cerebro de muchos de nuestros contemporáneos, que han empezado a decir unas tonterías, y vamos a examinar una de ellas que me parece que es la más dolorosa en estos momentos. Pero antes de eso, sí recordarles lo que hemos venido comentando, que para los modernos, como han rechazado el ser, entonces es incomprensible lo que es la persona, no entienden lo que es la persona, ven como una cosa, como un perro, como un gato, como otro, pero no acaban de comprender lo que es la persona. Para Max Scheler, que es un cristiano, no, el hombre hay que buscar su antropología filosófica, teológica y científica. Para los postmodernos, peor, estamos en la hora de la muerte del sujeto. Para los 3 o 4 estructuralistas, tanto Althusser como Deleuze, o como se llame, otro que es Lacan y otro que es Foucault, ya el hombre, la historia ya no tiene sujeto. Esto es muy importante. Han aniquilado el hombre, han quitado el hombre, no sé qué quieren hacer con el hombre ya no existe. Eso que decíamos, si pienso no soy y donde estoy no pienso, de Lacan, es una barbaridad. Y Foucault, que también pues dice una cosa parecida, estamos en la era de la muerte del sujeto. Pues claro, lógicamente, en el momento en que nos quedamos sin ser, pues es muy difícil explicarlo. El mismo Heidegger, que ha dicho muchas veces, y se ha comentado, es una de las ideas que se comentan siempre de él, de cómo dice Heidegger que el hombre es el portador del ser. Él dice, no es el hombre lo que cuenta, sino el ser que en el hombre tiene su mejor presencia. Es decir, el hombre sirve porque en él aparece el ser, pero lo importante es el hombre, no el ser que aparece en él. Todo eso y muchas más cosas que podríamos decir realmente llevan a aniquilar el concepto de persona tradicional. ¿Y dónde está? Una crítica que quiero hacer, porque me parece que es muy reciente, es ya a partir del año 2000, aunque parece un poquito antes, es lo que ahora algunos dan en llamar, alguna vez lo he comentado, personismo. ¿Qué es el personismo? ¿Qué es el hombre? Un mito de la ideología burguesa, decía Althusser. ¿Qué dicen estos personistas? La palabra parece haber sido empleada por vez primera por Jenny Teichmann, profesora emérita de la Universidad de Cambridge, en una obra de 1998 titulada Ética Social. ¿Qué dice esta mujer ahí? ¿Y qué es lo que han venido a decir otra serie de personajes? Están volviendo a Descartes. Una cosa es la materia del hombre y otra cosa es el pensamiento del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Un ser material? Sí. Pero lo que nos hace ser hombres y ser personas no es la materia, no es el cuerpo, no son los órganos, es el pensamiento, es la capacidad jurídica, es la capacidad moral. Es decir, separan en el hombre lo que la filosofía tradicional había convertido en una unidad sustancial, que eso es precisamente la persona, una verdadera unidad sustancial. Entonces aparece ahora un tipo que hay que nombrarlo, hay que decir quién es, porque apoyándose en este dualismo cartesiano de que por un lado va la materia con su extensión y por otro lado va el espíritu con el pensamiento con el espíritu, o el espíritu con el pensamiento, entonces resulta que ya un señor que se llama Tristan Engelhardt, que vive todavía, si es que no se ha muerto en estos días, pues acaba de publicar un libro que es una cosa verdaderamente tremenda, porque para ellos el ser humano es la res cogitans de Descartes.
no la res extensa de Descartes y de los materialistas, no, es el ser simplemente biológico, el cuerpo que carece de derechos y puede ser sometido como objeto al experimentalismo genético, a la fertilización in vitro, al asesinato incluso, según ellos, ser hombre consiste en tener autoconciencia. Autoconciencia que me lleva, de acuerdo con la ética moderna, a lo que se llama la nueva moral. La nueva moral pone en lo más alto, exalta la persona y exalta dentro de la persona la conciencia. Y exalta dentro de la conciencia de tal manera que dice, la conciencia es independientemente y no depende de nada ni de nadie que no sea ella. Absoluta autosuficiencia de la persona, absoluta autosuficiencia de la conciencia, absoluta autocomplacencia, quieres llamarla como quieras, de la conciencia. No depende la conciencia más que de sí misma. No hagas caso más que lo que tu conciencia te dice. Claro, con esta mentalidad nos damos cuenta de que entonces Engelhard separa a los seres humanos adultos que tienen derechos de los no adultos que no tienen derechos. Y entonces aparece una teoría verdaderamente tremenda. ¿Por qué? Porque como el yo es el yo adulto, es el que tiene absoluto poder de autoposesión, de autodominio, de autodefinición, de auto lo que quieras, entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a cambiar de sexo. Tengo derecho a cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es una cosa material, es una cosa accidental, no es componente de mi persona ni de mi personalidad. Puedo tener derecho a no tener hijos, o a tener hijos, o a cargarme a los hijos, incluso llegan a ser partidarios del infanticidio. No solamente de poder hacer con el niño en el vientre de la madre lo que les da la gana, que es un asesinato clarísimo, sino también el niño que nace, estamos otra vez vueltos al retro romano, el padre familia romano, que cuando nacía el hijo podía con él, y lo dejaban tumbado, lo ahogaban, lo mataban y ya, o para arriba, y entonces vivía. Incluso el derecho romano, eso lo tenía el hombre, no la mujer. Ahora, con Engelhard, al que, si lo quieren ver, aquí traigo una pequeña fotografía suya. Engelhard es este señor que ven aquí, Engelhard, que además tiene el descaro de decir: soy católico, apostólico romano y tejano, aunque ha nacido, como he comentado, ya en Australia. Bueno, en el último libro que acaba de publicar tenemos ya una, diríamos, concreción de estas barbaridades a las que se llega cuando se abandona la filosofía cristiana y la filosofía tradicional, incluso grecorromana. ¿Qué dice este señor? Este señor dice que hay 5 tipos de personas. Persona número 1 es el adulto, agente moral, capaz de entender y de tomar decisiones morales, de establecer acuerdos y contratos. Goza de la plenitud del derecho y de la plenitud de la autonomía de la conciencia. Esa es la única persona completa, la única. Persona número 2 es un ser al que se atribuyen ciertos derechos similares a los de la persona 1. Es el caso, normalmente, según Engelhard, de los niños que son hijos de los anteriores, pero que como no han llegado todavía a la edad adulta, no tienen capacidad jurídica, porque no se la da el derecho, hasta después de los 18, los 21 años o los que sea. Y tampoco tienen capacidad moral, porque no se han desarrollado completamente, su inteligencia no está desarrollada completamente, ¿no? Estos son, o sea, los que van a llegar a ser unos, pero de momento no tienen ni edad, ni capacidad jurídica, ni mental, de conciencia tampoco, para poder llegar a ser número 1. Número 3. Se trata de un individuo que recibe cierto reconocimiento como persona porque lo fue en el pasado. Son los números 1 que con el paso del tiempo han caído en semencia senil, o tienen Alzheimer, o una grave incapacidad mental, un derrame. Ya no son número 1 porque no tienen ya capacidad ni jurídica ni moral, vamos a llamarla así. Personas 4, aquellos que reciben un reconocimiento social sin que nunca haya sido y sin que nunca pueda llegar a ser persona 1. ¿Quiénes son? El caso de niños y adultos que han nacido con una grave incapacidad física o mental que les impide llegar a ser personas con plena capacidad moral y mental. Un enfermo sería la 5ª. Bueno, que no tengan capacidad de curación. Si son enfermedades que son curables y pueden llegar a tener, entonces serían personas 1. Pero como no
en el caso este que expone no es así, entonces pues no van a ser nunca personas. Y por último están la persona 5, nivel 5, división quinta. Se trata de individuos que reciben un cierto reconocimiento o respeto, pero que se encuentran totalmente imposibilitados de dar muestras de relación con quien se encuentra a su lado. Un enfermo en estado vegetativo persistente sería persona 5. Lo sería en estos momentos el famoso corredor de carros que acaba de salir del hospital y se va a reponer, si es que se puede reponer, en su casa. Está en este estado, Entonces, nos damos cuenta, ¿y cómo organizamos con estos presupuestos una ética? Y aquí es donde Engelhard me parece que es más, pues no sé decirlo, o es demente. Yo creo que no debería estar, habría que ponerlo en el número 4, yo creo, en el 2, porque desde luego la forma de pensar que tiene refleja que no ha pensado demasiado bien. ¿Cómo vamos a pensar? Porque todo esto sale porque este Tristan Engelhard quiere una moral que podamos aceptar todos. Él, como parte de que no hay una moral universal, de que no hay una ley natural universal, de que cada hombre tiene estas limitaciones, entonces hay que agrupar a los hombres de manera que tengan capacidades para que puedan ellos organizar la moral. Entonces, claro, uno piensa, no hay que irse a la India. ¿Cómo voy a pensar yo que me puedo poner de acuerdo con los indios en unos elementos básicos para tener las normas morales para esta situación de indios, esta situación de mexicanos, esta situación? Si no nos ponemos de acuerdo en casa, si no nos ponemos de acuerdo muchas veces en la familia, ¿cómo vamos a poner de acuerdo a todos los tejanos en el deporte, o en el derecho, o en el fútbol, o en lo que sea, en el petróleo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder establecer concertacesiones, vamos a llamarlo así? Yo te concierto, tú me cedes, yo te cedo, con los chinos, con los hindúes, con los musulmanes. A mí me parece que es o un optimista tonto, porque vamos, desde luego, pensar en esto, cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera los partidos dentro de una ciudad, pensar en esto es una estupidez, con perdón de los gringos, con perdón de Engelhard y con perdón de este famoso personismo, llámalo como te pegue la gana, pero es una solemne estupidez. Pensar que el Estado va a poder poner las bases para que las personas se pongan de acuerdo y establezcan las normas morales con las cuales se van a concertar para poder vivir en sociedad, es una utopía que jamás se podrá llevar a la realidad. Y el que piense lo contrario, pues que lo haga, a ver qué pasa. Y menudos coscorrones se va a llevar, ¿no? Por lo tanto, frente a todo este tipo de tonterías, se hace urgente, urgentísimo, redescubrir qué significa ser hombre, qué significa ser persona. Que quede claro, persona es todo individuo humano racional, todo individuo de la especie humano, desde que es concebido en el vientre de su madre hasta que respira el último suspiro. Esa es la realidad. ¿Por qué? No lo he dicho todavía, pero lo digo ahora. Porque además de todas estas definiciones muy hermosas que hemos visto de hombre, hay una que no debemos olvidar nunca. El hombre es imagen finita de la Trinidad infinita. Es decir, aunque parezca un poco raro, somos divinos. Este filósofo al que yo admiro tanto, Zubiri, suele hacer una distinción entre divinos y divinizados. Claro, todo es divino porque todo ha salido de las manos de Dios. El universo es divino, ha salido de las manos de Dios. La Tierra, a través de la evolución, ha salido de las manos de Dios. Todos hemos salido, todas las cosas salen de las manos de Dios, directamente o indirectamente, y normalmente a través de la evolución. Eso es correcto, eso no pasa nada, ¿no? Pero hay algo más. Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. Es decir, que todos estamos llamados a ser imagen y semejanza suya. Imagen, hay muchas maneras de explicarlo, porque ¿qué tenemos de parecido con Dios? El cuerpo no, Dios no tiene cuerpo, la materia no, tampoco. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué tenemos de acuerdo nosotros con Dios? El espíritu que es inteligencia, el espíritu que es voluntad, el espíritu que es también afectividad, el espíritu que es libertad. En eso nos parecemos a Dios. Pero además, Jesucristo nos ha redimido. Y al redimirnos, nos ha hecho hijos suyos. En el Hijo, hermanos en el Él. Y entonces participamos de la vida misma divina. La vida de la Trinidad está en la vida de nosotros cuando estamos en gracia.
La gracia es una participación de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola naturaleza, pero el Padre actúa como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Ahora hay todavía una cosa peor. Y es que junto a Engelhard hay otro señor que curiosamente también es de Australia, porque Engelhard parece ser que es de Australia. Este señor se llama Peter Singer. Es un bioético australiano que en Alemania lo han corrido. Le han denominado recientemente persona non grata, porque parece que ha asociado ideas o sus ideas con el nacionalsocialismo, mientras que en Estados Unidos es asesor de un gran número de universidades en cuestiones relacionadas con la bioética. Para Singer y el utilitarismo hay, ya sabemos, si a mí me preguntas qué tipo de bioética tengo, te diría que mi bioética es una bioética simplemente personalista. Valoro la persona y se acabó. Estos dicen que no, que basta con tener sentimientos y que los derechos humanos hay que pasárselos al burro, hay que pasárselos al caballo, porque sienten como nosotros. Incluso llega a decir que un caballo espléndido, un caballo en plenas facultades, tiene más derechos que un niño. ¿Por qué? Porque el niño no conoce todavía y el caballo ya conoce también. A este grado de barbaridad se puede llegar cuando se parte de este personismo, estos neomalthusianos o estos utilitarios que, en definitiva, recuerdan o olvidan que todo ser humano es persona. Esto es lo importante y lo que yo quería decir. Todo ser humano es persona. Por lo tanto, hay que llegar, esto ya no tenemos tiempo, lo veremos en otro momento. Me gustaría hablar mucho de cómo en esta visión personalista, metafísica, bioética, correcta de la Iglesia, del modo de pensar cristiano, no solamente de la Iglesia, es de los pensadores cristianos, se apoya la verdadera dignidad humana que está en la base de los 30 derechos humanos. Todo esto hoy lo tenemos muy olvidado y es necesario, por lo tanto, recordarlo. Como dice Zubiri, es el mismo aunque no sea lo mismo. Es la misma personalidad o persona como ser del sujeto aunque se modifique la personalidad, como tener del sujeto. Por ello el ser humano desde el cigoto es un quién y no un simple bien, como dice erróneamente una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, adhiriéndose claramente a la ideología personista y no personalista. En definitiva, personalismo cristiano, sí. Personalismo tradicional, sí. Personismo actual, no. Personismo actual, no. Personismo actual, no. La existencia humana es un estar saliendo continuamente de ámbitos cada vez más amplios. El niño sale, primero están las trompas de falopio, luego viene el útero, la cuna, las faldas de la madre, la casa, el colegio, la ciudad, la comunidad autónoma, la nación, el mundo, la vida temporal. Existir es salir, salir para convivir. Todos somos necesarios y estamos relacionalmente intercomunicados y somos interdependientes. Por eso el Papa actual habla tanto de salir hacia afuera, de abrirse, de darnos a los demás. Eso es lo que verdaderamente importa en estos momentos y lo tenemos muy olvidado. Por lo tanto, hay que darse cuenta que los padres, ya lo hemos comentado, no tienen ningún derecho a tener hijos, porque el hijo es tan sujeto de derechos como el padre y por lo tanto no puede ser objeto de derechos. La fecundación in vitro se basa en este equívoco del pretendido derecho a tener hijos a cualquier coste. El único derecho que existe es evitar que el Estado ponga trabas a la voluntad de engendrar de los cónyuges, como hacen todavía determinados países, especialmente en China. Acaban de abrir la mano un poco para tener más hijos, por el problema que se les venía encima. En la medida en que el ser humano es persona, desde el comienzo es sujeto de derechos y no objeto de los mismos. Por ello tiene igual derecho a la vida y al ambiente que sus padres y no puede ser manipulado sino en beneficio propio. El ser humano como embrión tiene derecho al hábitat, a ser engendrado en las trompas de falopio y pasar de ellas al útero. El no paso por las trompas de la FID, y esto es muy importante, eso no te lo dicen, parece que puede tener resultados neurológicos negativos para el niño futuro, como han señalado estudios recientes. Por lo tanto, vamos a acabar con unas palabras de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, que decía: el hombre es el ser que siempre da peras increíbles. Es decir, podemos esperar cosas maravillosas de esa persona, porque efectivamente, gracias a Dios, a la naturaleza que Dios le ha dado, y también a la naturaleza que
por la gracia el hombre tiene una maravillosa dignidad. Y como veremos en otro momento, la Iglesia apoya esa maravillosa dignidad. Por tanto, se trata sencillamente de comprender que la persona es una maravilla querida por Dios, que ha ido forjándose a lo largo de la historia por todos y por cada uno de nosotros, los que hemos colaborado de alguna manera a través de la filosofía o de la explicación a este tipo de cosas, y pues con esta idea de defender la persona, no caer en el personismo, ni en el utilitarismo, ni en los fundamentalismos, sino siempre con el máximo respeto a la persona por la dignidad que tiene, les aconsejo que pues lo analicen, lo vean y termino esta explicación de lo que es la persona, de cómo se ha engendrado, de cómo ha madurado y cómo hoy desgraciadamente se está oscureciendo. Es necesario volver a defender la persona como ser irrepetible, incomunicable, subsistente, la máxima perfección de la naturaleza y creados por Dios a su imagen y semejanza. Estamos en María Visión, terminando. Nos veremos, si Dios quiere, en la próxima vista.